Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este caso tenemos a Pedro Pardal, bienvenido, Muchas gracias. que es desarrollador y también tiene una empresa que se llama Exeal, que ahora nos va a hablar de ella. Y bueno, ¿cómo ha surgido un poco esta entrevista? Porque creo que has sido tú, Pedro, creo que has sido de las entrevistas más flash que he tenido en el sentido de hablarte y quedar rápido. Es decir, he hecho las Totalmente. preguntas rápido, porque ha sido bastante ágil, normalmente suelo tirarme más tiempo. Hiciste un artículo en la página de tu empresa, que bueno, tiene su parte de blog, etcétera, y me pareció bastante interesante. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar de un poco el tema del perfil del coaching técnico, que es algo que vosotros hacéis en vuestra empresa. El tema también esto de los principios SOLID, ¿no? Que lo hemos escuchado mucho y que ahí yo voy a dar un poco mi opinión, que creo que estamos llegando a un punto de dogma bastante preocupante, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de TDD, vamos a hablar del tema del pair programming, el mob programming, que también es una cosa nueva que he visto, etcétera. Entonces, bueno, lo primero, gracias por estar aquí y como siempre, me gusta que vosotros mismos os presentéis, porque creo que lo vais a hacer pues muchísimo mejor que yo. Así que te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Pues como has comentado, o sea, me gusta definirme como software developer, ¿no? Porque al final es lo que he hecho toda la vida y sigo estando muy cerca del código, aunque no esté en proyectos o tal, pero no quiero separarme de ahí. Y pues vengo haciendo de software developer desde hace 12 añitos ya. Acabé la carrera en 2012 y estuve trabajando en empresas de productos, rollo, pues estuve en 20, 3 añitos, luego estuve en Alemania, estuve en Trivago como ingeniero, luego como tech lead. Y luego, un poquito más adelante, me pasé a la consultoría, al oscuro mundo de la consultoría, y estoy trabajando en Codurance, que es una empresa de consultoría bueno, igual alguna gente lo conoce, a Sandro Mancuso, que tiene un libro muy interesante, el de Software Craftsman. Y, y bueno, estuve también unos añitos con ellos, trabajando en un montón de proyectos y tal, y a raíz de eso, pues bueno, no me gustaba cómo funcionaban ciertas cosas de la consultoría, así que me lo monté por mi lado y monté mi propia empresa, que es Exeal, y desde entonces, pues hace ya 4 añitos que vengo haciendo pues, eso, coaching técnico, formación y acompañamiento para equipos. Básicamente lo que hacemos ahí es ayudar a equipos y a desarrolladores a que tengan más impacto, sobre todo pues usando las buenas prácticas de Ujú. desarrollo, ¿vale? Que eso es un poco pues, lo que comentábamos, ¿no? El tema de, Ujú. pues ahora está muy de moda el tema del TDD, está el tema del Solid, que vamos a hablar de ello. Entonces, ¿puedes comentarnos algún caso de éxito que hayáis tenido en tu empresa? Ujú. Pues mira, hasta ahora normalmente venimos trabajando con empresas Ujú. directamente y haciendo programas de formación, de aceleración. Entonces, así por comentarte, pues hemos trabajado con AIDA o empresas como AIDA como Voxel, donde hemos hecho em, programas de aceleración de talento que básicamente consisten en incorporar perfiles un poquito más bajos, más de nivel junior, no junior, pero sí juniors más o perfiles mid, ¿vale? Y darle formación nosotros durante los primeros meses que están en la empresa para que pues se aclimaten a lo que es la cultura porque son empresas que ya tienen una cultura de ingeniería y de ciertas prácticas pues que no quieren comprometer, pero bueno, como tampoco les es muy sencillo encontrar este tipo de perfiles en el mercado porque de momento alguna cosa que está muy de moda ahora, pero yo creo que todavía no está lo suficientemente de moda. O sea, hay poca gente que trabaja este tipo de nivel. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que hicimos con ellos fue impartir este programa de 3, 4 meses en el que pues, los desarrolladores, en lugar de entrar a un equipo directamente, los primeros meses en la empresa se forman con nosotros y luego ya se integran dentro de los equipos. También algunas veces hacemos upskill de perfiles internos, pues de gente
que ya lleva un tiempo en la empresa. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo otro proyecto que con otra empresa que consiste en reciclar a gente de otros departamentos que tienen otros staff. Pues estamos con un grupo de gente que hace COBOL y que hace Delphi. Y pues como parte de un plan de reciclaje para mover a toda esta gente a desarrollar productos web, pues estamos dándoles también una formación. Y un poco va todo muy en esa línea. Ahora esto con empresas y bueno, ahora hemos empezado a trabajar directamente con particulares, porque también pues lo que hemos visto es que hay pues un montón de gente que trabaja en empresas que no apuestan por este tipo de formación o por este tipo de prácticas y tal, y que no tienen acceso tampoco a formarse de ninguna manera si no es a través de su empresa. Entonces, para ofrecer esa posibilidad también a gente en esa situación, pues estamos haciendo formaciones directamente con particulares, ¿no? Claro, que eso, yo cuando vivo esta empresa, es una cosa que me sorprendió porque, claro, una cosa que creo que vemos mucho, el tema de programación, de cómo hacer tal cosa. Yo soy de tutoriales, puro y duro. Pero claro, del tema de buenas prácticas, realmente hay más teoría que práctica. Es decir, es más teórico de, no, es que esto debería ser así. ¿Cuántas veces habremos estado en un equipo? Bueno, así la gente que ha estado en empresas y tal, y que siempre hay alguno que diga, no, es que yo he visto en tal sitio que debería ser así. Así como un poco, que es lo que yo digo, muy evangélico, ¿no? Voy a transmitir la palabra. Pues el perfil este que decías tú, que era lo del coaching técnico, que me pareció, o sea, nunca lo había escuchado, o sea, el coaching y técnico sí, pero junto no. Entonces, exactamente, tu día a día a nivel de coaching técnico, ¿cuál sería exactamente? Pues mira, a nivel cuando trabajamos con un equipo, la mayor parte del tiempo en lo que consiste el coaching es en programar con ellos, básicamente, en hacer sesiones de pair programming o de mob programming, en la que justamente lo que estamos haciendo es bajar a tierra y aplicar en el código del equipo pues todos estos conceptos que, como has dicho, hay muchas veces que se quedan en la teoría, ¿no? Claro. Pues vemos cómo realmente bajarlos. Oye, ¿qué significa esto de los principios SOLID? Vale, la teoría está muy bien, nos dice que tal, pero ahora aquí pero en vuestro caso particular, ¿cómo lo hacemos, no? Es una cosa que claro, o sea, hay poca práctica sobre eso, yo creo, porque hay muchísimas interpretaciones de esa teoría. Claro, entonces la poca práctica que hay, pues al final cada uno lo interpreta de aquella manera, ¿no? Entonces, a no ser que sea gente con mucha experiencia, que se haya pegado muchos palos y que realmente tenga una visión más amplia de esa teoría, de cómo esa teoría se aplica, a mí me resulta muy complicado, porque justamente, que luego hablaremos de ese tema, cuando abordemos el tema de los principios SOLID, al final hay mucha gente que cae en el dogma, ¿no? En el dogma de, pues, bueno, interpreta la teoría de esta manera, lo hacemos así, tiene que ser así. Y lo peor, si no lo haces, no eres buen programador. Ese es el tema. Exactamente. Cuando justamente, para mí, el punto en el que, o sea, para aplicar este tipo de prácticas, que no quiero decir correctamente como si fuera la manera, ¿no? Pero que te acabas dando cuenta de que realmente todo es un trade-off y que lo último que hay que hacer es caer en el dogma, porque al final se trata más de aplicar el pensamiento crítico, ¿no? De valorar en cada momento cuál es la mejor solución para el problema en cuestión, y nunca hay una solución que valga para todo. Sí, y que depende mucho también de los factores. Pero eso luego no vamos a ver. Aparte del coaching técnico, es decir, tú te sientas con ellos, vas hablando, ¿no? Vamos a hablar también de eso, del pair programming y el mob programming. Entonces al final es un poco como que tú vas cogido de la mano de ellos, ¿no? Y le vas comentando pues estas cosas que hemos dicho, ¿no? Que son muy de teoría, pues digamos, al mundo real, de decir, oye, pues mira, esto se puede hacer así, se puede hacer así. Claro, también depende mucho de la empresa, de los recursos, de la gente, porque eso no es un es que es así y ya está. ¿Qué puede hacer un programador hoy en día para distinguirse del resto? A nivel individual, yo te diría que, o sea, hay una cosa que además yo personalmente, ahora que estoy metido más en el mundo de empresa y lo veo desde otra perspectiva,
aparte de la del desarrollador, ¿no? Pero lo primero que tiene que tener una persona clara es saber cuál es el valor que aporta como desarrollador dentro de la empresa, ¿no? O sea, una pregunta tan tonto como ¿tú podrías decir cómo la empresa recupera la inversión que hace pagándote tu salario? ¿Serías capaz de responder a esa pregunta? Porque si no eres capaz... A ver, hay veces que ni siquiera la empresa es capaz de responder a esa pregunta, ¿no? Sí, suele pasar. Pero por lo menos Sí, que diga, el joder, mi simple hecho de trabajo hacerte esa es pregunta... válido, ¿no? Hay un retorno. Claro, efectivamente. ¿Cómo la empresa hace dinero? ¿Cuál es el impacto que yo tengo en el negocio? Y por qué me han contratado, ¿no? Entender eso muy bien. Entonces, eso es lo primero, lo principal, porque entonces si no entiendes eso, te puedes flipar todo lo que tú quieras con lo que muchas veces le pasa, pues, todo esto del movimiento del software craftsmanship y de las buenas prácticas y tal, y de hacerlo todo, la excelencia técnica y tal. Son cosas que están muy bien, son valores que están muy bien. Yo es una cosa que me identifico completamente, pero sí hay que ponerlo dentro de un contexto que es, oye, esto funciona porque lo ponemos al servicio de una empresa que hace dinero, que dentro de un que eso mercado, se nos olvida de mucho, un sistema... Claro. Se nos olvida mucho que al final nosotros somos gente que genera dinero. Efectivamente. Y que sí, podemos ser muy, no, pues esto tiene que ser así, que sí, pero que hay que ganar dinero. Que al final el objetivo de la empresa no te contrata porque seas súper technical, súper tal. Te contrata porque quieres generar dinero. Y yo lo siento, pero es que es así. Es que es así. Totalmente. Entonces, claro, todo este tema de las buenas prácticas, de la excelencia técnica y al final es un medio para ese fin, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto muy claro, aunque no sepamos responder exactamente a esa pregunta, pero el simple hecho de habernosla hecho ya hace que empecemos a hablar en otros términos, ¿no? Entonces, ya, aparte de ahí, cosas más concretas que podemos hacer para diferenciarnos, ¿no? O sea, a día de hoy, yo creo que el tema de la tecnología, yo personalmente lo doy como un asumido, ¿vale? O sea, a día de hoy el desarrollador que no controle por lo menos un stack y que haya metido la patita en otro, no te digo ya ser full stack, pero sí que por lo menos, oye, un desarrollador frontend, pues que también algo de backend conozca, ¿no? O sea, y además hoy en día es muy fácil con tecnologías como Node.js y tal, no tenemos ni siquiera que aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Con el mismo lenguaje podemos hacer front y back perfectamente. El tema de la cultura de DevOps, ¿no? Lo mismo, no se trata de que seamos administradores de sistemas, pero de que por lo menos sepamos hacer cositas básicas de automatización, que sepamos construir nuestro proyecto en nuestro local, que sepamos automatizar un build, cosas de ese estilo son básicas a día de hoy. Eso que dices tú, eso además yo lo estuve hablando el otro día, es lo que se llama el aprendizaje en T, que es saber algo mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso podría ser Angular en frontend, pero luego ir sabiendo cosas. Es decir, pues saber un poquito de un lenguaje, saber un poquito de DevOps, no mucho, como tú decías, ¿no? Es decir, saber lo básico, pero no tampoco meterte. Es decir, saber, por ejemplo, cosas de estilo, tampoco meterte a un diseñador UX, porque al final tendemos mucho a especializarnos, que eso está bien, pero al final también tenemos que ser un poco independientes. Es decir, por eso es lo de la forma T, ¿no? Hay algo que destaca mucho, pero luego vas sabiendo poquitas cosas de un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Esto sería un punto como el más básico. Luego yo seguiría por el tema de aprender las buenas prácticas, ¿no? Porque al final una cosa es hacer código que funcione y otra cosa es hacer código que pues se pueda mantener, que en el contexto de una empresa, de trabajando en un equipo, pues pueda tener un futuro, que no nos empiece a costar cada vez más añadir funcionalidades nuevas, que podamos mantener un ritmo de entrega pues adecuado, ¿no? O el que sea suficiente, ¿no? En cada caso. Pues al final es una cosa que es lo que le da, enlazando con lo que hablamos antes, ¿no? Que le da ventaja competitiva a la empresa. Si tú eres capaz de entregar software cada día, cuando quieras, pues tienes mucha más posibilidad de adaptarte a cambios en el mercado que una empresa que a lo mejor entregue una vez al mes, ¿vale? Que saque una nueva versión una vez al mes. Entonces eso tiene valor de negocio. Sí. Entonces, o sea, el tema de las buenas prácticas, que yo es algo que también, que es un poco también lo que nos vamos a centrar en este podcast. El tema está en que yo lo veo también como dices tú, es decir, yo creo que cuando vas evolucionando, al final esto es como todo, ¿no? Vas mejorando
tu trabajo. Es decir, vas diciendo, vale, pues esto lo puedo hacer así, esto es mejor asá. Yo, por ejemplo, una cosa que hago es el tema de la biblioteca de Angular, que he hablado aquí muchas veces, que la uso para reutilizar, que eso al final es generar, además eso es un poco todo, ¿no? También para la empresa, ¿no? Porque así voy yo más rápido y genero más. Entonces, claro, el tema está en que las buenas prácticas están bien, pero llega un punto, que eso lo vamos a hablar ahora después, que claro, pasamos del buenas prácticas al dogma, ¿no? Que esa es un poco la línea, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo más del tema del punto de programador, de distinguirse o... Hay algunas cosillas más, sí, Así que alguna, aparte bueno, sí, vale, de las pues, prácticas, pero bueno, son por pasar un poco por encima. El tema de aprender a usar las herramientas, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos el tema de la inteligencia artificial sí, que es una herramienta ahí más, está el está tema. muy de moda y es una herramienta más, pero a mí me preguntan muchas veces, oye, porque la inteligencia artificial, no sé qué, tal. Pues que, chico, a ver, que hay un montón de herramientas más que todavía ni sabemos usar. O sea, hay muy poca gente que, por ejemplo, use bien y explote al máximo las herramientas de los entornos de desarrollo, las herramientas de refactoring, las herramientas de automatización, de generación de código, todo esto, y llevan existiendo años. Claro. Y con una Sí, potencia tal. Pero al final acaba todo el mundo programando con Visual Studio Code y con 2 o 3 plugins, como si fuera un editor de texto, ¿sabes? Entonces, claro. como, bueno, pues Claro, o sea, hay muchas cosas que eso podemos también hacer, ¿no? es explotarlo, es decir, el tema de usar atajos, de explotarlo al máximo, o sea, no sabemos explotarlo al máximo. Eso sí es verdad. Claro. O sea, hay mucho trabajo. Y luego para diferenciarte realmente, una vez que ya tienes todo esto, para mí hay un tema que es lo que realmente diferencia a un junior de un senior, que es el tema de las soft skills. Sí. Que también es una cosa que hay muy poca gente que por lo menos a este nivel pues le dé la importancia que se merece, pero al final cosas como, oye, ser capaz de comunicarte con tu equipo, ser capaz Es de muy importante. mentorizar a tus compañeros de equipo, porque, o sea, claro, llega un punto en el que si tú vas constantemente buscando tener más impacto, al final tú eres una persona que tiene los medios que tiene y tiene pues, las 8 horas al día que tiene y no puedes tener más tiempo, ¿no? Entonces, la forma de tener más impacto es ayudar a que otra gente tenga más impacto. Exacto. O sea que Entonces, al ahí entra final tienes habilidades de tú comunicar. que tirar del equipo, digamos. Pero eso que Efectivamente. decías de la comunicación es súper importante, pero ya no solo por comunicar al equipo, sino porque yo, por ejemplo, en mi caso, una cosa que me pasaba mucho en una empresa es que había muchas discusiones, rollo, pues no, es que esto es mejor porque tal, porque no sé qué, ¿no? Y yo sabiendo que era mejor, pero bueno, no porque era yo mejor o peor, da igual, sino porque decía, es que lo tuyo va a pasar esto y esto, pero saber comunicarlo. Es decir, tú puedes decir, no, pero es que yo tengo mucha experiencia, yo llevo 7 años trabajando y yo sé que esto va a cascar. Sí, pero tienes que saber explicarlo. Tienes que decir. Y no a gritos ni diciendo porque sí, porque llevo 7 años. Decir, vale, Exacto. pues mira, es que te va a pasar esto, puede pasar esto, puede ser un problema, puede ser tal. Es decir, al final tienes que convencer a la gente. Y eso es una cosa que yo creo que a los programadores, en general, nos cuesta. Es verdad que este tema hay mucha gente que se va especializando y que se va centrando en esos temas, pero que se nota, ¿no? Se nota mucho cuando un programador sabe hablar y cuando no. Claro, pero eso es lo que nos cuesta. Yo me he encontrado también gente que no es ya que le cueste, sino que no quiere aprender eso. Porque hay mucha gente que dice, pues a mí déjame programar, yo, o sea, Exacto, soy bueno, exacto. Eso pues lo hablamos con. Eso lo hablamos con Luis Mejía, que era el tema de la ujú, zona de confort. Que claro. normalmente nosotros lo que queremos es, pues oye, mira, nuestra zona técnica, estamos muy comoditos, pero que al final hay que expandirse. Y eso también te digo que al final la burbuja técnica al final se rompe. Es decir, se va haciendo pequeña, 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 hasta que hay un punto donde no tienes más cojones que salir, básicamente. Pero bueno, esto yo creo que irá evolucionando y es importante todas estas cosas para distinguirse del resto. Bueno, vamos con un tema que además es creo que el central de por lo que estamos aquí, que es el tema del Solid, ¿vale? Seguramente habéis visto que ahora está como muy de moda, ¿no? Bueno, de moda, que se escucha mucho lo del tema de los principios Solid, que básicamente son como unos principios que nos ayudan a mejorar nuestro código, que sea más mantenible, en fin, que sea mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Yo he estado de entrevistas ahora pues para cambiar de empresa y tal. Es una cosa que lo cambian en todos sitios. Es decir, al de recursos humanos le dicen principio solid, a tope. Ok.
puedes decir, bueno, pues el de recursos humanos no lo sabe, el que es principio SOLID, ¿no? Te dice, oye, ¿sabes principio SOLID? Y digo, bueno, sé lo que va. Vale. La cosa está en que yo he visto que últimamente como que ya nosotros, los programadores, como que empezamos a caer en un poco lo que decíamos antes, ¿no? Lo del tema del dogma, que a mí me parece bien el tema de los principios SOLID, ¿vale? Es decir, no voy a ser un hater no vamos a hablar aquí de que los principios SOLID son malos, no. O sea, no voy a ir por ahí. Pero hay una cosa que es lo que decía antes, ¿no? Que separa de las buenas prácticas de decir, vale, pues entiendo que es el principio SOLID, sé que pues está bien, o sea, que es necesario, que yo lo veo bien saberlo, pero de ahí a tenemos que hacer todo en SOLID, ahí ya me parece un poco religión. O sea, sinceramente, muy dogma, como decía, ¿no? Entonces, ¿deberíamos obligar a aplicar el principio SOLID a nuestro código? Te puedo contar una anécdota Dale. porque comentaste antes que, claro, todo el tema de este podcast surgió a raíz de un artículo Sí, en el que yo hablo justamente de esto de los principios SOLID, ¿vale? precisamente. Entonces, claro, ¿por qué escribí yo ese artículo? Porque, claro, yo estaba pensando a ver qué podía escribir para el blog, pues bueno, añadir un poquito más de contenido y tal a la página web, hacerla un poquito más rica y tal. Y justamente vi esto, ¿no? Que el tema de los principios SOLID es como una cosa que cada vez se busca más Sí. y tal. Pero digo, o sea, yo personalmente... o sea, no quería escribir un artículo como los otros 100 o 200 artículos sobre principios Evangelizando, SOLID que ¿no? ya hay, evangelizando sobre y haciendo la bola esta más grande, ¿no? Porque además es una cosa que cada vez me parece más ridícula el tema de los principios SOLID, porque como que se ha convertido en una keyword que sobre... O sea, como hacer bien diseño o código mantenible, que al final, bueno, oye, son cosas que están bien, pero como que el keyword ahora es principio SOLID, cuando, bueno, principio SOLID es la puntita del iceberg y además es una puntita, la verdad, bastante, en mi opinión, bastante mala, ¿no? Hay otras muchísimas cosas que podemos hacer aparte de los principios SOLID para escribir código mantenible y escribir código bien diseñado y legible y limpio y Sí, toda pero nos hemos esta centrado en historia, el ¿no? Solid. Pero no Además nos hemos centrado en Solid, por algún ¿sabes? momento nos hemos centrado en el Solid, Solid. Solid. Además, Sí. lo que hemos dicho antes también, que es como, no haces el principio Solid, y no te digo no saberlo, pero el no, joder, es que esto podías haberlo hecho así porque afecta a tal. Digo, que sí, pero que es que muchas veces, y esto también es importante, que supongo que lo comentarás, es que hay veces que el hacer el principio Solid no hace que sea el código mejor. Puede ser que sea el código mejor y todo lo que quieras, pero que en el contexto de la empresa, lo que sea, puede hacer que sea peor mantenible, porque luego otra persona detrás, si no sabe nada de eso, solo iba a decir, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, ese es un poco el tema, que está bien, que es importante, hay que tener una buena cultura, pero no se nos tiene que ir un poco, que yo creo que es lo que está pasando, que nos estamos yendo un poquito, básicamente. Claro. El problema de los principios SOLID es justamente que de base están formulados como principios y realmente no son principios, ¿vale? Porque tú no puedes ser 100% SOLID compliant. Eso no es imposible. O sea, tú no, y bueno, es imposible, y si fuera posible es que no es deseable directamente, ¿no? Porque una sola momento, o sea, si existiese un código que fuese óptimo para todas las situaciones, Claro. como pues nos quedaríamos sin trabajo como programadores. O sea, Claro, o sea, eso para empezar. no tiene ningún sentido. Claro, Entonces, es que si no todo el código sería igual. No tiene sentido, claro, es decir, o y sea, que depende de muchas cosas. existiría el código perfecto, y la realidad es que no existe el código perfecto, sino que la solución óptima, si es que existe, depende, como mucho depende del problema que tengamos en cuestión, ¿no? Exacto. O sea, lo que aplica en un contexto, a lo mejor en otro contexto no lo aplica. No aplica igual, ¿no? Entonces, el hecho de llamarle a una cosa como principios, ¿vale? Que te da la sensación de que, sí, que si es un principio, tiene que claro, ser, joder, lo tengo tiene que que ser cumplir. aplicable Es universalmente. como los 10 tienes que cumplir. mandamientos. Exactamente. Pues no, esto no es así. Entonces, Solid es una herramienta que está muy bien para empezar a aprender y a rascar un poquito en este mundo del diseño y de pues, hacer un diseño mantenible, un diseño escalable y tal. Está muy bien como primera aproximación, pero el problema es quedarnos ahí.
Sí. El problema es que busquemos eso, justamente confundidos quizá por la palabra principios, pues que lo que busquemos es hacer código 100% solid compliant, Claro. ¿no? Que Es esto que pues ese no es tiene el ningún tema. sentido. Entonces, Creo que se nos estamos yendo a eso. Y a mí me preocupa porque llega un punto donde las empresas te dicen, no, pero es que tiene que ser solid. Pero ¿cómo va a ser solid? Que no todo puede ser solid. Es decir, que está bien, que yo no te digo que no, que está bien, pero que las cosas, no todo puede ser así y no pasa nada. Además nosotros, como tú creo que lo has dicho antes, tenemos que ser críticos, de decir, vale, porque el solid tú al final puedes aplicar ciertas cosas, es decir, son 5 cosas diferentes. Es decir, puedes decir, oye, pues mira, vamos a hacer la S y la I, por ejemplo. Entonces, joder, pues hacer algo, pero es que hay algunos que quieren todo. Digo, pero a ver, que no. Y entiendo. No, pero incluso llevar al extremo uno de los principios. Imagínate, por ejemplo, el principio de segregación de interfaces, ¿vale? Sí. Que dice que, oye, cada cliente, o sea, no tienes que obligar a depender o sea, que tu código dependa de una interfaz que no usa. Eso, si lo llevas al extremo, ¿qué es lo que pasa? Pues te acabas haciendo interfaces que tienen un solo método y que tienes al final una explosión tremenda de interfaces que realmente pues lo que hacen es el código más farragoso, más complicado de leer. Exacto. Entonces, oye, a lo mejor hay casos en los que es una buena heurística el andar en esa dirección, claro. y habrá casos en los que no. Pero, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Ya por dar una solución también, ¿no?, a este tema, porque también es un poco, oye, si despotricamos contra Solid y nos damos una alternativa, pues estamos cayendo también un poco en si no es un poco hater esto, Efectivamente. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa a todo esto? Pues justamente profundizar y aprender cuáles son las fuerzas que hay detrás o las propiedades que hay detrás de los principios Solid, ¿vale? Que son unas cuantas, pero al final, por ejemplo, por seguir con el ejemplo del principio de segregación de interfaces, ¿cuál es el principio o cuál es la propiedad que subyace? El acoplamiento, ¿vale? El acoplamiento es una cosa que no es ni buena ni mala de por sí, es una propiedad. Entonces, hay un espectro muy grande de formas en las que ese acoplamiento se manifiesta en el código. Oye, si tengo... normalmente nos dicen, oye, tendré a minimizar el acoplamiento, pero tampoco, o sea, si tendemos a minimizar el acoplamiento al máximo, pues también pasan cosas raras como justamente lo que veníamos hablando. Entonces, al final es, oye, no puedo minimizar al máximo el acoplamiento, sino que hay otra serie de fuerzas, hay la cohesión, hay la legibilidad, hay el tamaño del código, hay pues este acoplamiento también, la localidad, ¿no? El hecho de que cosas que cambian a la vez estén lo más juntas posible, ¿no? Para que no tenga que ir a tocar a 7.000 millones de sitios del código cada vez que tenga que cambiar algo, ¿no? Son esas propiedades que al final tú no puedes maximizar todas esas propiedades a la vez. Claro. Tienes que elegir con cuál te quedas, ¿vale? Y en cada contexto te querrás quedar con una o te querrás quedar con otra. Exacto. Entonces, ¿cuál es el buen código? Pues el buen código es el que tiene las propiedades que más me convienen para el problema que estoy intentando resolver. Imagínate que estoy haciendo, yo qué sé, un microservicio que tiene 500 líneas de código, pues ahí a lo mejor no voy ni a aplicar ni arquitectura hexagonal, ni domain driven design, ni solid, ni leches. A lo mejor ahí voy a hacer el código en un controlador y 3 o 4 clases de apoyo, porque es que realmente no necesito lo que me da una arquitectura, que es poder reducir la complejidad de un código muy grande, porque es que de entrada el código tiene 500 líneas, es que no necesita más. O sea, es sobre ingeniería a veces, ¿no? Es sobre ingeniería, es añadir complejidad, lo que llamamos complejidad accidental, ¿no? Que es esa complejidad que va más allá de la necesaria para resolver el problema en sí, sino que es complejidad que hemos añadido nosotros de más porque no somos lo suficientemente buenos resolviendo ese problema, ¿no? Pero también es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues pero es que esto debería ser así y tal, y empiezas ahí a hacer cosas sobre encima, de decir, joder, que a lo mejor algo más simple funciona. Efectivamente. Entonces, esa es por ejemplo, el tema de la simplicidad es una cosa que yo personalmente valoro muchísimo más sólido que cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final la experiencia, ¿qué es lo que nos dice? Pues que mientras más simple el código, dentro de unos límites, evidentemente, claro, pues más fácil es de mantener y más fácil es de añadir funcionalidad nueva y más fácil es en definitiva, trabajar sobre él y, por tanto, más valor va a aportar, más flexibilidad nos va a aportar. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de metodologías ágiles o de desarrollo ágil, es que estamos hablando de esto justamente. No estamos hablando de hacer dailies o de hablar no sé qué, estamos hablando de dejarnos opciones abiertas, de permitir
iterar rápidamente, cambiar cosas rápidamente. Sí. En el código también. Claro, claro. Entonces, hablamos de esto justo. Sí, que eso es un poco, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, que yo creo que está bien saber las cosas, es decir, no tampoco irnos al extremo, o sea, yo soy muy del punto medio en este caso. Vamos a entenderlo bien, vamos, como dices tú, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. Siempre está bien el investigar, decir, hostia, ¿cómo podría mejorar esto? Eso sí lo veo bien. Pero ya cuando cojo un código y estás con miedo de decir, hostia, es que no sé cómo hacerlo mejor. Eso yo creo que es lo peor, porque es lo que a mí me ha pasado. Claro. De coger y decir, es que no sé qué hacer para que sea mejor. O sea, ya es como cogerle miedo, o sea, no miedo, pero como darle demasiadas vueltas a algo que a lo mejor en ese contexto dices, bueno, pues a lo mejor... a ver, se puede hacer mejor, obviamente, hay 1000 formas, pero a lo mejor no es el momento ni el lugar. También es lo que decíamos antes con lo del tema de la empresa, es decir, al final tenemos que ser rentables. Si yo me tiro haciendo sobre ingeniería, imagínate de un problema que a lo mejor en 2 días lo soluciono y me tiro 4 por hacer una sobreingeniería innecesaria, que hay veces que puedes decir, oye, pues mira, me voy a tirar un poquito más para mejorarlo, para flexibilizarlo para el día de mañana. Eso está bien. Pero cuando ya llegamos a una sobreingeniería innecesaria simplemente por eso, por el dogma que decía yo, eso es cuando yo veo el problema, básicamente. Efectivamente. Pues este es el tipo de cosas que al final, enlazando antes con lo que hablamos del coaching técnico, el coaching técnico muchas veces no se trata de... No solamente se trata de forma, sino de hacer este tipo de preguntas, de levantar la mano y decir, señores, se nos está yendo la pinza. Exacto. Sí. Eso es ¿Está el código ya lo suficientemente bueno como para seguir adelante? Claro. Y sobre todo, darle al equipo fórmulas para que el propio equipo se pueda dar cuenta de cuándo se le está yendo la pinza, ¿no? Por ejemplo, hay un marco que me resulta muy interesante relacionado con la refactorización, que es refactoring preparativo, refactoring especulativo, ¿vale? Refactoring preparativo es, oye, yo tengo que implementar una funcionalidad nueva, entonces previamente a implementar esa funcionalidad intento refactorizar el código para dejarlo, para que sea más sencillo implementar esa funcionalidad, ¿no? Y luego el refactoring especulativo, por el contrario, es, oye, una vez ya he dejado la funcionalidad implementada, pues cómo puedo dejar ese código lo suficientemente bien como para que pues después lo que tenga que implementar más adelante, que todavía no lo sé o no tengo suficiente claridad, pues sea más o menos fácil. Entonces, separar estos dos tipos de refactoring, aplicar técnicas diferentes, por ejemplo, en el segundo tipo de refactoring, en el especulativo, yo siempre digo, oye, como mucho ponte un timebox para que no se te vaya la pinza. Oye, nos vamos a poner 2 horas de refactoring o 1 hora de refactoring y en 1 hora lo que nos dé tiempo a hacer, lo hacemos. Exacto. Y ya que no nos pasemos, es decir, que está bien, que está bien las cosas, pero que es que yo creo que a veces nos pasamos demasiado. Es decir, al final tenemos que tener unos deadlines, tenemos un tiempo, tenemos que ser rentables al final, porque esto es la idea. Que está bien seguir las buenas prácticas, yo quiero quedar con eso, es decir, yo no estoy diciendo que no haya que seguirlas, es importante, hay que seguir formándose, pero de ahí a que sea un dogma y decir, no, es que esto tiene que ser así, porque el principio Solid, mi señor Solid me lo ha dicho, no. O sea, yo porque me lo ha dicho X textuber o lo he leído en tal página, no, tenemos que ser críticos, que al final es un poco como la religión, es decir, si yo te digo que Dios ha dicho que los principios Solid son así, pues no lo voy a criticar, ¿no? Entonces tenemos que ser críticos y decir, oye, pues voy a intentar siempre que pueda, voy a seguir mejorándolo. También esto entiendo que también es un poco de experiencia, pero es eso, al final. Bueno, pasando un poquito a otro tema, el tema del testing, que esto también es un tema bastante importante. ¿Por qué el testing es tan importante a nivel de software? Ostras, para mí es una de las cosas más importantes, además. Y creo que cada vez se le va dando más importancia, porque anteriormente... Y menos mal. No, sí, porque yo he estado mucho tiempo en consultorías y yo te puedo decir que testing he visto poquísimo, o cero. Por ejemplo, yo en la parte de Angular también se está mejorando. Entonces, creo que es algo que cada vez estamos metiendo más de forma natural, que a mí eso me parece bien. Entonces, ¿por qué deberíamos seguir en esta línea del tema del testing? Claro. Tú piensas, o sea, ¿por qué hacemos testing? Pues para verificar que el código hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la alternativa? Probarlo manualmente. Claro. Pero, a ver, coño. Y cada cambio que hagas, que ese es el tema. Claro, que cada cambio que hagas. Y, o sea, para empezar,
somos informáticos. Nuestro trabajo es automatizar cosas, es Exacto. no hacer cosas manualmente. ¿Por qué? Porque hacer cosas manualmente tiene un coste, que básicamente es, aparte del coste temporal de que tardo mucho tiempo en hacerlo una y otra y otra y otra vez, y mientras más grande sea el software, más funcionalidades tenga, más tiempo, ¿vale? Y luego nos podemos equivocar, ¿no? O sea, Claro. tanto, y no me vale decir, no, es que eso lo hace un equipo de QA. Vale, pero el equipo de QA también son sueldos que hay que pagar, le está costando dinero a la empresa, y la empresa los tiene que tener contratados a un ejército de QA o de tester para que hagan este trabajo, Claro. porque no tenemos esa automatización. Entonces, podemos tener un ahorro de costes si automatizamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues para poder hacer eso de una forma eficaz y eficiente, ¿vale? Sí. Para reducir ese esfuerzo y ese coste de hacer esas pruebas manuales, y luego todo lo que conlleva, ¿no? O sea, protegernos contra regresiones, oye, estoy tocando el código, ¿vale? Si tú no tienes una red de seguridad de test, Claro. te empieza a dar miedo tocar Sí, el sí, código, sí, sí. Eso es ¿vale? verdad. Porque Eso es dices, verdad, ostras, sí. es que si toco aquí se me va a romper, sobre todo con código antiguo, código legacy, que pues a lo mejor lleváis tiempo escrito y igual la persona que lo escribió ya ni siquiera Claro, está en la claro. empresa, no saben muy bien cómo funciona. Dice, ¿qué carajo voy a tocar yo aquí para que me explote a mí la patata caliente, ¿no? En la cara. Entonces, ¿cómo me protejo ante eso? Con testing, ¿vale? O sea, si yo cubro todo ese código con test, si lo toco y se rompe, hay un test que me va a avisar que se ha roto. Exacto. Entonces, Eso es súper importante. Yo es una cosa que utilizo, por ejemplo, en la biblioteca de componentes que tengo yo. Que, claro, como ya tengo tantos componentes y tantas historias, pues yo qué sé, te pongo un ejemplo, que es que lo pongo siempre cada vez que hablo de ella. El tema del dropdown, típico dropdown para seleccionar elementos. Tengo el típico normal, tengo el múltiple, tengo pues un montón de historias. ¿Qué pasa? Me acuerdo que hubo una época que ahí no tenía testing, o no conocía tanto porque el Angular es un poco también de otra manera. Y claro, yo me acuerdo que a lo mejor tocaba una cosa, como tú decías, ¿no? Y yo ya iba con miedo de decir, ostras, espérate que esta parte es crítica, ¿no? Todos hemos tenido esa parte crítica de, ostras, ten cuidado. Y entonces le metí test a tope a esa parte y cada vez que yo pues compilaba y tal, pues ya desde entonces no he tenido ningún problema con eso. Y ya no tengo miedo porque digo, es que sé que si pasa algo, pues me van a chivar, ¿no? Y ya no solo yo, porque puedo decir, yo más o menos lo puedo entender, pero otra persona que diga, oye, pues voy a tocar esto, pase los test y diga, no, no, que te lo cargas. Entonces, claro, es una forma de comunicar también. O sí, sea, sí. es como, oye, si otra persona tiene que tocar el código, a lo mejor no lo conoce como tú, que eres quien lo ha escrito, pues Claro. a lo mejor no tienes que estar ahí diciéndole, oye, es que Claro, aquí tocas de esta manera porque si no se te va a romper. Bueno, ya y tienes que un no te test que te va a enteras, activar. claro, porque lo sube o lo que sea y no te enteras. Y digo, hostias, Ujú. pues entonces eso es Claro. importante. Claro, enlazando con esto del testing y yéndonos un poquito también a lo que decíamos antes de los dogmas, luego también hay otro dogma que yo veo que es el tema del TDD, Ujú. ¿no? Que si no me equivoco, esto también lo comenté con Antonio Leiva, creo que era test, no sé si era testing Test Driven Development. driven Ujú. development, eso es. Esta vez no lo he dicho bien, el otra vez lo dije bien. Que si no recuerdo mal, ¿vale? Era como que tú empezabas haciendo los tests y aparte de esos tests, pues vas haciendo el código, más o menos. Ujú. Eso es un poco la idea general. Claro, ¿qué pasa? Ujú. Es un poco lo que hemos comentado antes con el tema de los principios SOLID. Es algo que yo lo veo bien, pero no es algo que yo vea que sea aplicable a todo momento. Es decir, está bien, es decir, oye, me parece interesante, pero hay que saber cuándo aplicarlo. Entonces, también veo muchas empresas que te dicen esto, ¿no? De, bueno, has tocado el tema de TDD, es que aquí somos full TDD. Digo, vale, pero soy full TDD porque tenéis el contexto de que sois full TDD. Es decir, empiezas un proyecto y ya empezáis con TDD o en mitad del proyecto cogéis y decís, venga, vamos a hacer TDD. ¿Cuándo deberíamos usar el TDD exactamente? Ujú. Vale. Pues mira, yo aquí, al contrario que con el tema de los principios SOLID, sí que tengo una opinión bastante posicionada. Y yo soy defensor a muerte del TDD. Y creo que por lo que mucha gente tiene esta opinión más escéptica del TDD es porque realmente no entiende el valor o no entiende el motivo por el que hacer TDD. O sea, claro, tú por el nombre dices TDD, lo que te suena es a eso, una técnica de testing. Pero realmente con el testing, a ver, lo que tiene de testing es que haces los tests, escribes los tests antes, pero ya está. O sea, no tiene más. ¿Cuál es el valor real del TDD? Para empezar, que te obliga a pensar
que es una cosa que muchas veces no hacemos Sí. cuando estamos escribiendo código, te obliga a pensar qué es lo que quieres hacer. Porque tienes que escribir un test antes. Entonces, Claro. y un test que, o sea, un test básicamente es una especificación ejecutable de Sí, cómo se tiene que tiene comportar que el hacer código. Entonces, esto, tiene que hacer tienes un que, clic, por ejemplo, a claro, un botón. tienes que resolver muchísimas preguntas en tu cabeza antes de siquiera tirar una sola línea de código sobre qué es lo que tiene que hacer el código. Entonces, eso te ayuda a, a justamente eso, ¿no? A responder cosas que a lo mejor se te han pasado o que de otra forma pues te plantearía más adelante en el desarrollo, ¿no? Igual pues Sí, pierdes tiempo que escribiendo suele algo de pasar, código. Que normal haces todo y luego te pones a hacer test y dices, vale, o sea, hay cosas que se me escapan, hay cosas que tal. Que eso Pero sí lo veo no bien. solamente eso, sino que muchas veces al final es que estás tomando decisiones sobre qué es lo que tienes que hacer, sobre cómo lo tienes que hacer y tal, mientras vas programando. Y hay muchas veces que pues das vuelta para atrás, vuelta para adelante, tal, Sí. no sé qué. Y eso pues al final es poco eficiente, ¿no? Entonces, con el TDD lo que pasa es que esas preguntas las llevas al principio, por lo menos por lo menos un poquito antes, ¿no? O sea, te las tienes que hacer antes de escribir el test, lo cual es muy interesante. El tema de la cobertura, de que te quede código con una alta cobertura, es una cosa, bueno, está bien, pero es una cosa accidental, realmente. Como bueno, pues lo tenemos de regalo por programa así, genial. Y luego otro beneficio muy interesante es que como estamos haciendo los códigos o sea, los tests al principio, pues nos aseguramos de que el código que escribimos es testable, Claro. ¿vale? O sea, que cuando tú Porque vas a escribir, o estamos sea, muy ordenados ya en eso. Nos vamos claro, sí, centrando en ello. exacto. Si tú te planteas escribir el test a posteriori, en el mejor de los casos, Sí, se te van a escapar eh, cosas. se te van a escapar cosas, Seguro. te va a dar pereza escribirlo, porque muchas veces al final es como, Sí. bueno, sí, no sé, ya he Siempre lo dejamos al terminado de... último. Eso es una cosa que me Exacto. flipa. El testing siempre es como lo último. En plan de, venga, vamos a hacer testing, a lo último. Exactamente, exactamente. Entonces, si realmente valoramos el tema de que el código esté testeado, porque, pues, bueno, ya hemos hablado antes de los beneficios que tenía el testing Sí. y de lo importante que era. Si realmente valoramos eso, necesitamos alguna forma de trabajar que nos lleve, que Claro. nos impulse a Pero escribir los tests. ese es el tema. Que yo creo que muchas veces el TDD, puedes hacer TDD si estás en una empresa, pero creo que es muy complicado cuando no hay una cultura de TDD. No sé si tú ahí piensas lo mismo o, por ejemplo, el resto del equipo puede hacer eso que decimos, ¿no? De programa y luego hago el testing y tú internamente dices, no, no, yo primero voy a hacer el testing y luego voy a hacer... o sea, ¿eso es factible o puede dar Sí. problemas? Porque yo eso es que lo veo un poco... O sea, no quiero decir que todo el mundo tenga que hacer TDD, pero como que si no hay esa cultura, como que chirría, no sé, para mí, ¿eh? Que puede ser que no. O sea, incompatible no es. O sea, tú puedes programar con TDD y tu equipo no, o viceversa. O sea, no hay ningún problema. Que al final el problema es más a nivel de cultura, ¿no? De oye, si estás trabajando con otro compañero o compañera que sí que hace TDD y tú no, o viceversa, pues oye, ¿cómo trabajamos juntos y tal? A lo mejor Claro. puede ser. O a nivel de estándares de calidad, simplemente. Oye, es que el código del resto del equipo Y que pues no también lleva tiene más los tiempo, mismos estándares de calidad. No necesariamente, ¿eh? ¿no? No necesariamente. O sea, lleva tiempo, claro, esto Depende, es lo... depende del sitio, porque si es de estos que te dicen, oye, que esto tiene que estar mañana. O sea, no mañana literalmente, pero me refiero que hay unos deadlines muy concretos de decir, oye, mira, vamos a programar esto. Yo personalmente llega a un punto en el que soy más rápido programando con TDD que sin Sí. TDD. A ver, eso yo creo que al final es cuestión de eso, de acostumbrarse al final. Yo es algo que personalmente ahora mismo no hago. O sea, no digo porque sea malo ni nada de eso, sino porque aún no, como dices tú, no le he visto ese valor. Pero sí, oye, mira, en alguno tengo que probarlo. A lo mejor hago un vídeo también así, a ver qué tal. Pero eso es que luego también en Angular es que es un poco raro, también te digo. O sea, no es por otra cosa, pero es que en Angular es muy raro. Es más, necesita, por ejemplo, por lo menos en Angular, necesita mucho que haya ya cosas hechas. Por lo menos. Digo Angular, ¿eh? Luego a lo mejor en otro lenguaje no lo sé. Pero sí, a ver, yo es una cosa que veo bien, pero es eso, ¿no? Ya no es tan dogma, como hemos dicho con el tema de Solid, porque, a ver, es una técnica y se usa. Pero es eso, ¿no? Que al final creo que también depende de mucho, ¿no? Del contexto, pues eso, ¿no? De que con tus compañeros también, porque a lo mejor si estás en un... no sé, gente que empieza muy, muy temprano, digamos, ¿no? Es decir, son muy junior, pues tampoco, no sé si es bueno meterles ya el TDD entre pecho y espalda, quiero decir, no lo sé. No sé, eso como tú lo ves.
Pues yo la experiencia que tengo justamente es la contraria, que Sí. mientras antes Cuanto antes empecemos mejor, ¿no? cuanto antes mejor, claro, porque Mira. luego si no hay Sí, no te muchísima acostumbras. fricción a la hora, claro, te acostumbras a programar de una manera y luego hay una fricción, o sea, tienes que hacer más un trabajo de desaprender que Sí. de aprender. Mira, Entonces, eso no lo había visto así. el que empieza ya con esa forma de trabajar, que al final es una forma de trabajar realmente. Claro. El que empieza ya con esa forma es que no sabe trabajar de otra manera. Mm. Y Mira, no eso. solamente no sabe, sino que no quiere trabajar de otra manera. Ostras, Porque pues es eso que, lo voy a es que- empezar a practicar yo, a ver. Yo tengo que desaprenderlo un poco también, ¿eh? Porque es eso, Ujú, tengo la mente muy de programo y luego hago el testing. ujú, Pues un día lo claro. voy a probar así y a lo mejor hago algún vídeo o algún podcast posterior que diré, además luego a lo mejor te etiqueto y te digo, mira, Genial, qué ya guay. está con el tema del TDD, a tope. Claro, pues me encantará verlo, tío. El Sí, problema de eso es que al final, si hay mucha gente que prueba el TDD y es verdad que al principio, cuando estás sí, yo creo que aprendiendo, cuesta. cuesta mucho porque Cuesta son la mentalidad de decir, vale, tengo que hacer esto y Ujú, cómo lo hago, ¿no? Pero es que ujú, realmente necesito esto. Entonces, creo que al final cada uno lo hará a su manera, pero la idea al final es, hago un test con lo que tú decías, ¿no? Decir, vale, ¿qué tiene que hacer? Pues en mi caso, un componente. Tengo que cuando le dé el botón haga esto. Tengo que cuando haga, no sé, cuando pase el ratón por aquí, haga X. Cosas así, ujú. ¿no? Claro, y Entonces, otra cosa es muy eso. importante que es plantear la solución de forma incremental, que Claro. al Y final es poco una a de las poco. cosas, Sí. y poco a poco, iterativo e incremental, ¿no? Que si te Mm. suena de las metodologías ágiles, ¿no? Sí, sí. Están por ahí las dos keywords esas de iterativo e incremental, que Mm. justamente es el empezar con una cosa muy pequeña, con una solución muy pequeñita e ir haciéndola crecer poco a poco. Y justo Mm. eso, o sea, si trasladamos ese mindset o ese a otro plano, por ejemplo, al plano del desarrollo de producto, Sí, estamos hablando de los MVPs. claro. Los MVPs al final son una versión del producto Sí, que va lo más creciendo. mínima posible que te Mm. sirve para salir y luego una vez hemos validado que ese es el producto que queremos construir, le vamos añadiendo funcionalidad, le vamos haciendo cositas. Pues TDD es eso, pero en el plano técnico, no Mm. tiene más. Mira. Entonces, a lo mejor es verdad que lo que tendrían que hacer las empresas, igual que con Solid, no es tanto recurrir a la keyword Solid o a la keyword Sí. TDD, sino al, oye, aquí hacemos las cosas de esta manera, hacemos productos de Sí, forma iterativa, más incremental, cultura, ¿no? Digamos. más cultura y Mm. menos, porque al final la práctica es un medio, volvemos a lo Exacto. mismo, Es la que es al práctica es final un como medio lo para un fin. haces. Claro, claro. Es que Ujú, es eso. Yo cuando a mí me dicen, no, es que aquí se hace así y ya está, digo, vale, pero joder, ¿por qué? ¿No? O sea, a mí ujú, me gusta eso, de decir, vale, esto y en qué momento, porque es eso, decir esto hay que hacerlo 100% así porque es que tal, digo, no, pues a lo mejor en ujú, otros momentos te viene bien, según mucho el problema. Pero sí, ujú. yo creo que es algo interesante. Y vamos con otra parte también, que esto lo hemos escuchado mucho los programadores, que es el tema de la deuda técnica, que suena horrible. Suena horrible, suena como parece que has debido al banco tres mensualidades, ¿no? Tienen una deuda técnica que flipa. ¿Qué es exactamente esto de la deuda técnica? Ujú, Y también en un post que tú habías puesto en tu blog, ¿por qué a veces es buena? ujú. Vale. La deuda técnica es que es eso. La mayoría de gente, como tú has dicho, Sí, piensa que es algo negativo y no necesariamente es algo negativo. O sea, aquí esto, bueno, la deuda técnica al final es una metáfora, ¿no? Que viene del mundo de la economía, ¿no? Que básicamente consiste en que, oye, si al final en economía, pues yo para conseguir un fin, pues me apalanco. El concepto de apalancamiento no es, pues pido un préstamo, pido dinero que no tengo, ¿no? En el plano técnico, básicamente sería, pues voy a tomar una decisión que sé que no es la decisión definitiva, pero que me va a hacer avanzar más rápido. sí, A cambio, voy a tener que pagar el coste de revertir esa decisión más adelante, claro. ¿vale? Entonces, Haciendo esa es la una parte deuda de, como tal. O estoy sea, estás haciendo contrayendo un una deuda. préstamo. Efectivamente, Ganó estoy tiempo comprando aparte, tiempo exacto. para que sé que en el futuro voy a tener que devolver, pues, Mm, pero en otro momento, ¿no? Entonces, claro. ¿cuándo es interesante usar la deuda técnica? Mm, Pues cuando, por ejemplo, estamos en una fase de validación del producto, ¿vale? En la ujú, que, oye, no nos vamos a meter a montar exacto. una arquitectura de la Sí, leche, de la hostia, porque una catedral aquí. sí, Todavía ni siquiera sabemos si el producto que estamos construyendo mm, tiene un product market fit, por ejemplo. claro. ¿Vale? Entonces, oye, pues primero tendremos que validar primero que ese producto es el correcto y Ujú, luego ya, una vez que esté esa idea validada, lo construimos bien. ujú.
¿vale? Lo construimos y hacemos que escale, ¿vale? Entonces, a lo mejor para construir ese MVP, eso no necesitamos una arquitectura de la hostia, sino que nos vale, oye, igual no necesitamos una base de datos de un CQRS con un event sourcing, con una arquitectura de no sé qué. Igual nos vale un Apache, un PHP y un MySQL. O igual nos vale un sitio estático. Sí. Con un formulario que tire de algo, ¿sabes? La sobreingeniería. Sí, que eso claro. yo lo he visto mucho. Que, por ejemplo, en equipos, ¿no? Claro, y además esto suele pasar mucho con gente joven. Que empiezan a decir, no, pues tendríamos que hacerlo con este sistema, con esta arquitectura, que es lo más moderno, que es lo que más nos va. Que sí, que está bien. Pero es que luego, a nivel de empresa, las cosas son diferentes. Y si eso. Si lo sabes aplicar tal cual lo dices, me parece perfecto. Pero es que la mayoría de veces no es así. Entonces, es eso, ¿no? Decir, vale, mira, vamos a hacer esto de momento. Porque puede ser que hagamos todo eso que hemos dicho de, venga, vamos a hacer una arquitectura, vamos a hacer esto. Claro, pero es que luego dice la empresa, oye, pero es que esto me cuesta 2.000 pavos al mes. Yo qué sé, por ejemplo, imagínate una base de datos en AWS que yo qué sé, que cada minuto, cada 10 minutos, no sé... te lo voy a poner más flagrante todavía. O sea, sí. Imagínate que somos una startup que queremos validar nuestro producto y tenemos una ronda de inversión y tenemos para pagar 6 meses de salario. Sí. Es que ahí cada día, cada minuto es Exacto. aire, es dinero que se consume. O sea, no son 2.000 euros de AWS. No son 2.000 euros de AWS. Es el salario del tiempo de los desarrolladores, que al final es el mayor coste que tiene una empresa. Por eso, enlazando con lo que comentábamos al principio, ¿cuál es lo que podemos hacer como desarrolladores para diferenciarnos lo máximo? No es las prácticas de no sé qué, las prácticas de no sé cuánto, es entender el negocio para el que trabajamos. Exacto. Porque así vamos a entender, o sea, si nosotros tenemos en cuenta que en lugar de, o sea, si somos capaces de ver que en lugar de 3 meses podemos tardar 1 mes para implementar un MVP y validar y pasar antes a la fase de escalado, y eso le va a permitir a la empresa levantar otra ronda de inversión 3 meses antes, o directamente no palmar pasta, sí. Pues, coño, muchísimo mejor. Bueno, ¿no? Es que eso es lo que te decía, que eso es algo que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo técnico y decimos, no, es que esto tiene que ser así, lo que decíamos antes del dogma, ¿no? No, es que la arquitectura debería ser esta y debería ser ya, pero que es que la empresa tiene que ganar dinero, te guste o no te guste. Es decir, si tú te tiras con una arquitectura hexagonal y te vas a tirar 6 meses, como tú decías, y es que a lo mejor, pues es que tenemos dinero para esto y necesitamos invertir y necesitamos ganar dinero, pues es que no queda otra. O sea, yo lo siento y sé que esto queda muy mal decirlo, porque al final parece que como que soy yo mal programador, ¿no? Decir, pero es que muchas veces, según donde estés, es que lo que te decía, el punto crítico yo creo que es lo que hace diferente. Yo, por ejemplo, ahí, donde, por ejemplo, en un sitio donde estaba, yo había parte de un proyecto, por ejemplo, o sea, había un proyecto que yo me acuerdo que sí intentaba hacer todo lo mejor posible, de rollo MVP, de pues hacerlo, pues eso, ¿no? Que se vea bien, que sea funcional, que un testing, todo el rollo, ¿no? Pero es que luego había otro proyecto que era rollo legacy, ¿no? Que era rollo de que habían que tirar para adelante, que era una fábrica y era una cosa que necesitaban para la semana que viene. Y era una cosa que ya venía de atrás, es decir, que no lo hice yo de primeras. Entonces, yo no me puedo poner a... O sea, que había cosas que intentaba mejorar, pero es que hay otras cosas que eran, mira, haz esto y ya está, porque es que si no, no nos da tiempo. O sea, no por otra cosa. O porque te están apretando desde arriba, el jefe te dice, oye, que esto lo tenemos que sacar porque la semana que viene tal persona y tiene que esto que funcionar, claro, pero etcétera. Fíjate, justo en ese contexto, ¿qué es lo que está dando más dinero a la empresa? Este producto nuevo que estabas haciendo con un montón de arquitectura, tal, porque no sé eso qué, luego lo o venden, es el que estaba haciendo mantenimiento. Y esto era mantenimiento y, oye, pues mira, que va surgiendo y de eso, precisamente, de ese dinero, iba alimentando al otro, que esa es la gracia, realmente. Es decir, no quiere decir que tengas que ser en todos los ámbitos con la arquitectura perfecta, porque hay veces que te vas a comer cosas, y esto a nivel de programador, hay cosas que te vas a comer que no las has hecho tú. Que es esto que decíamos, del rollo legacy, y cosas que no son la última versión, y es que es así. O sea, que es que lo siento, pero es que es así. Entonces, hay veces que sí merece la pena, en ese caso, pues tener esa deuda técnica o intentar reducirla todo lo posible. No digo tampoco decir, venga, vamos a hacer lo peor posible.
pero ser consciente de, ostras, es que en este contexto, en esta empresa, tengo que hacerlo así. Porque no tengo tiempo, no tengo recursos. Es decir, yo, por ejemplo, en eso que te decía, estaba yo solo. Si yo tuviera un equipo completo, yo lo intentaba hacerlo 10 veces mejor. Decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, vamos a hacer no sé cuántas, tal. Pero si estaba yo solo, tenía que hacer yo todo. ¿Cómo me voy a poner voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal? Digo, sí, pero es que la semana que viene tienes que hacerlo ya. Entonces, todos esos esfuerzos de decir, vale, lo voy a hacer mejor, lo hacíamos en el MVP, donde si había más gente, tenía yo más apoyo, decir, mira, pues tengo a 2 personas que me van ayudando y yo les voy guiando. Ese es el tema, es decir, hay que saber dirigirse y saber cuándo hay que hacer una cosa y otra. Yo creo que ese es el tema. No. Y aquí entramos también en el mundo de la asignación de recursos, ¿no? Porque sí, claro. igual tener un... O sea, a mí que no es lo mismo. No sé el contexto en este caso de este proyecto, pero me chilla un poco el que el equipo esté más dimensionado para hacer el MVP y luego el equipo de mantenimiento esté menos dimensionado, ¿no? Porque justamente, oye, si lo que nos está dando dinero y lo que estamos explotando es el producto que está en mantenimiento, coño, pues mete ahí más gente, ¿no? Claro, y para hacer un MVP, al final no necesitas, para validar ese MVP, no necesitas tener una arquitectura y tener una catedral o una cosa, sino simplemente necesitas, oye, que funcione y que nos valga para validar la hipótesis que sea de producto que sea que sí, tal. pero por eso, que Entonces, cada uno claro, su contexto. Ahí también, como desarrolladores, desde dentro de los equipos, a lo mejor no como programadores, es que, o sea, a mí este concepto de programador raso y tech lead y no sé qué tal, es como, bueno, o sea, no creo que tenga mucho sentido, porque, o sea, todo el que trabaja dentro de un equipo, al final, mayor o menor medida, tiene que tener contexto del negocio, del producto para el que está trabajando. Entonces, coño, también es parte de nuestra responsabilidad como programadores, mucho antes que el hacer una arquitectura A o una arquitectura B o saber hacerla, el saber levantar o escalar o visibilizar este tipo de cuestiones y de trade-offs, ¿no? Y de, oye, para la gente que está más trabajando a nivel de negocio, pues facilitarles esta información, ¿no? Porque la gente que, o sea, un directivo que no tiene ni puta idea del plano técnico, no puede tomar este tipo de decisiones si no les ponen las variables encima de la mesa, ¿vale? Claro. Porque no sabe, ¿no? O sea, no entiende el concepto de deuda técnica, pues probablemente le suene a chino. Digamos. Entonces no sabe directamente. No me quite dinero, me da igual. Claro, probablemente no sabe directamente ni que se pueden hacer las cosas de una forma o de otra o de otra o de otra. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor la intuición le lleva a intentar, pues, rascar a recortar costes de alguna manera, ¿no? Entonces, por lo menos que nosotros como desarrolladores sepamos de dónde se pueden recortar costes y de dónde no se pueden recortar costes. Exacto. ¿Vale? Que eso es importante, claro. Al final no te puedes quitar el pan. Claro, porque lo que no podemos decir si nos viene alguien de negocio y nos dice esto tiene que estar la semana que viene, pues es decirle no, un no categórico, porque entonces es como, pues chicos, pues, por lo menos dame alguna opción. Claro. Dime, no, pero podemos hacer esto otro, ¿vale? Entonces, sí, ahí ya la cosa cambia. Claro. O sea, no vamos a dejar de hacer testing porque tal, pero lo que podemos hacer es, pues en lugar de utilizar esta base de datos, vamos a utilizar esta otra y cuando hayamos validado y hayamos lanzado, entonces la cambiamos. Pero eso que dices tú, muchas veces que pasa es como, no, es como, por eso lo que te decías, yo sigo mucho con el tema del dogma, ¿no? De, no, es que tendríamos que hacerlo de esta forma porque es lo más óptimo. Digo, que sí. Que hay veces que sí, que yo soy el tío que más quiero que sea óptimo, pero que es que no da tiempo. Y eso es el tema. Entonces, muchas veces nos pasa que somos nosotros. Es decir, fíjate, todo eso que estabas diciendo, decir, mira, pues no podemos hacer esto, pero podemos hacer alternativas. Es decir, eso es tener un poco más la mente abierta. Y eso creo que un programador es importante, tiene que ser flexible. Claro. Para cualquier situación, es decir, que si tú estás en un sitio donde te meten todos los recursos del mundo y eres el tío más óptimo, perfecto. Pero es que hay sitios donde no tienes todos los recursos del mundo. Tú tienes una empresa pequeña y tienes que buscar de mucho la vida y tienes que ser muy hombre orquesta, como soy yo. Entonces, es decir... Y en una empresa grande también, ¿eh? Lo único que pasa es que las empresas grandes, pues este tipo de decisiones, pues, a lo mejor no tienen tanto impacto porque
tienen muchísimos más recursos, ¿no? Claro, sí. O y Entonces, si incluso no son tan críticas. Claro, incluso a lo mejor, yo qué sé, pues uno se va y pueden reemplazarlo. Es más fácil, quiero decir. O No es sí, lo o el mismo. coste de reemplazarlo pues no supone un impacto tan grande, ¿no? Que a lo mejor en una startup que eso tienes 6 meses de vida y cada segundo que pasa te ahogas. Claro, En una empresa grande pues igual eso no pasa tanto. claro. Ujú. De todas maneras, Y... aquí hay una cuestión que quería comentar porque, claro, dime. hablamos asumiendo, o sea, el concepto este de deuda, asumimos que eso, que lo presentamos como una decisión estratégica y tal, pero igual que en el mundo de la economía, también se habla de un concepto que es la deuda buena y la deuda mala, ¿no? Claro, es verdad, Oye, sí. la deuda mala es comprar cosas a crédito cuando no tengo el dinero suficiente, en plan, un capricho, no sé qué, y la deuda buena es la que dedico para hacer una inversión, ¿no? Sí. Entonces Es decir, aquí que una inversión es todo, una deuda buena, entre comillas. claro, Claro. claro, exacto. Todo lo que hemos hablado de que la deuda técnica como una decisión estratégica aplica a el concepto de deuda buena, pero también hay otra deuda que es hacerlas mal porque no sabemos hacerlas mejor. Sí, eso es lo que hay que Entonces, evitar. Eso sí. que esto sí que también está 100% bajo nuestro control porque, oye, ahí simplemente, pues Sí, aprendemos a otra hacer cosa mejor ya es nuestro trabajo. que nos dé igual, decir, vamos a hacer una base de datos Claro. así, que es más rápido Ujú. y el resto del Sí, día me tiro tal. o voy a hacer código sin testear porque voy a dejar los tests para el final y luego me da pereza hacer los Sí, tests y eso luego ya es resulta otro que... tema. Eso sí es Claro. otro. Ya es como tú dices, deuda Ujú, mala de, mira, me la suda. O sea, ujú. eso ya sí es malo. Eso sí lo veo mal. Es decir, tú al final es un poco de decir, vale, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué tiempo tienes? Y entonces ahí decides. Pero si ya es, oye, mira, yo te doy recursos, tienes a 2 personas y las tienes ahí tocándose el mondongo, pues mal. O sea, mal por ti, básicamente. Y luego también, que lo hemos comentado también, el tema del pay programming, que es una cosa que está muy de moda, ¿no? Además, que suena muy bien. ¿Qué es exactamente el pay programming? Ujú. Mira, hay muchas formas de hacer pair programming y tal. O sea, lo que yo entiendo por pair programming es una fórmula muy concreta que es lo que los coaches por ahí del mundo anglosajón llaman Strong Style Pairing, ¿vale? Que básicamente consiste en que si yo tengo una idea, no puedo tener el teclado. El teclado lo tiene que tener otra persona, tienes que tener tú. Imagínate tú y yo estamos paireando. Pues si yo tengo la idea de cómo hacer un diseño, cómo hacer una solución y tal, el teclado lo tienes que tener tú para obligarnos a que haya una conversación y que yo tenga que contarte esa idea y que tú la entiendas y que entonces la traduzcas a código. Sí. ¿Por qué eso es positivo? Pues precisamente por el hecho de que estamos exteriorizando esa idea y no te pasa muchas veces que en tu cabeza hay una cosa que suena muy bien, pero Sí. cuando lo dices en voz alta dices, o sea, pues no suena tan bien. Sí. No era tan buena idea. Pues lo que busca el pair programming es, entre otras cosas, mitigar este efecto, ¿no? Y bueno, Y siempre es bueno el pair programming, porque esto es un poco también lo que decíamos antes, ¿no? De, wow, vamos a hacer pair programming, además queda muy... Pero siempre es necesario, es decir, hay momentos donde digamos, oye, yo creo que es mejor que no. Ponme un email, coméntame un poco lo que necesitas y ya veo yo. sí, pues, o sea, por ejemplo, en tareas que son muy, muy sencillas, ¿vale? Que pues yo qué sé, al final, oye, tengo que mover este botón de aquí a aquí, cambiar el color de no sé qué y hacer que ahora... algo que... Eso, bueno, pues Sí, que sea muy, oye, tareas ponme un email y ya está, tampoco... triviales, pues ahí no tiene mucho sentido. Pero oye, si es para tareas más complejas o por ejemplo, para aprendizaje, para mentorizar, para hacer un onboarding, el pair programming viene muy bien, ¿no? Porque no es simplemente dejarle a la persona que entra, oye, mírate la documentación y ya la semana que viene nos vemos. Claro. No, joder, claro, te pones un con poco, sí, esa eso persona lo veo y bien. aceleras el onboarding, pero una barbaridad. Y bueno, y luego a nivel de proceso en el equipo, una cosa muy interesante del pair programming es que te puedes ahorrar, por ejemplo, si funcionas con un flujo de pull requests, de code reviews, ¿no? Te puedes ahorrar las code reviews si trabajas en pair, porque, Claro, oye, pues ya lo está ya hay haciendo. otra persona que ha visto el código porque las Claro, desarrollan en claro. pareja, entonces puedes mergear directamente, integrar ese código directamente y eso acelera un montón el proceso de desarrollo. Falacia esa de que el pairing nos frena porque somos Sí, dos porque cabezas estas dos... trabajando en un solo ordenador, no es tan así. No es tan así. Vale, vale. Es difícil de calibrar, de todas maneras, ¿eh? Porque no te digo que sea exactamente la misma productividad y en qué casos, ¿no? Pero porque hay que calibrar e identificar bien los casos para los que realmente renta. Sí, es Pero un sí que poco... renta.
es un poco pues, como todo, ¿no? Es decir, en momentos puntuales está bien. Es decir, ya tampoco es todo el día pay programming porque parece que parecemos yogures, No. estamos siempre juntos. Ahí cada equipo tiene su estilo, ¿no? Ahí lo que Claro. le funciona en equipo, porque al final los equipos están hechos de gente y la gente le gusta trabajar a cada uno de una Claro, manera. de una manera, Entonces, exacto. lo que le gusta trabajar a cada uno, hay equipos que están en pair programming o en mob programming incluso todo el día y equipos que no, que a lo mejor, pues, oye, se ven, o a lo mejor empiezan el día después de la daily, oye, pues vamos a estar un ratito trabajando juntos, nos sincronizamos y tal, y luego ya cada uno tira por su lado o Claro. ponemos un punto de check-in, pues nos vamos a ver a las 12 o lo vamos a ver a las 2 para ver cómo Sí. vamos y tal y volver a sincronizarnos. Pues sí, Eso está hay bien. fórmulas, hay un montón de fórmulas realmente. Y luego también una cosa, que esto te lo he dicho fuera de cámara. ¿Tú crees que es interesante un pair programming en una entrevista? ¿En una entrevista? Sí. Pues yo creo que sí. Y a mí personalmente es la forma en la que más me gusta hacer entrevistas, pero haciendo pair programming de verdad. O sea, Sí. Normalmente en las entrevistas pasa una cosa que es que lo que llaman entrevista en pair programming al final es tú programas y una persona te mira, ¿y no? Entonces Sí. como que te sientes observado y te sientes presionado y eso no es pair programming. Pair programming es una dinámica colaborativa, al final, ¿no? Es una dinámica o sea, a lo mejor no es de igual a igual cuando estás haciendo mentoring, ¿no? Por ejemplo, porque sí que hay una persona que es quien navega, ¿no? La sesión, que sabe que a lo mejor tiene un conocimiento que la otra persona no tiene, tal, pero bueno, hay diferentes roles, pero en una entrevista a mí me resulta especialmente útil, no para ya validar los conocimientos técnicos que tiene la otra persona, sino para saber pues cómo es trabajar con esa persona, ¿no? Más allá de tener una conversación, porque o sea, al final tú vas a estar programando, o sea, en el día a día vas a estar programando con esa persona, vas a estar trabajando con esa persona. Entonces, qué mejor forma de validar que hay una química y hay un encaje que haciendo ese trabajo o parte de ese trabajo en la entrevista. Ahora, tiene que ser una dinámica en la que partamos de unas bases, que es, oye, estamos trabajando de igual a igual, no estamos, o sea, estamos... se asentaron unas expectativas, ¿vale? Sobre cuál es el objetivo de la sesión, que es ver si hay química trabajando juntos y ver si hay un encaje y hay una comunicación más allá del plano técnico. El plano técnico, como bueno, eso hay otras formas de validarlo, hay pruebas técnicas, hay otro tipo de entrevistas y tal, pero intentar hacerlo todo en un pairing a lo mejor sí que es un error. A mí me parece interesante, pero yo el problema que le veo es cuando es algo muy propio. Es decir, imagínate que dices, oye, mira, es que nosotros trabajamos de esta forma. De esta forma tal cual. Ya, pero bueno, yo sé hacerlo de esta. No, pero tienes que hacerlo de esta. Entonces ya es como, a ver, entonces ya no es un pair programming, ya me estás obligando a hacerlo a tu forma. Es decir, me estás diciendo que lo haga así. Entonces es como que tú me estás condicionando a que lo programe así. Es decir, al final entiendo que el pair programming también es un poco el discutir, ¿no? Oye, pues mira, yo lo haría así y tal, ¿qué te parece si lo hacemos así? Claro, es eso, ¿no? Porque si tú entras en una empresa o vas a entrar en una empresa, puede que tengas, vamos a decir, esa cultura o esa forma de hacerlo, o puede ser que no. Entonces, claro, a mí es un poco lo que me choca, ¿no? Que puede ser bueno o puede ser malo, es decir, depende mucho, yo creo que de las personas. Que luego, por ejemplo, si tengas a una segunda persona también, o como lo dices tú, ¿no? Que se te queden mirando. Que yo, por lo menos, yo estoy acostumbrado porque hago esto. Pero yo creo que depende mucho. Y es también, es muy buena técnica, pero hay que saberla aplicar bien. Yo en mi caso, por lo menos. Y luego también, decías también lo del tema del mod programming. Que si no me equivoco es lo mismo, pero con un mogollón de gente. Pues más o menos, sí. O sea, sí, no sé cuánta gente. O sea, así rápidamente. Estamos hablando, porque pre-programming son dos, ¿no? ¿Es un mob programming que ya sea a partir de 3 o cómo? Mob programming a partir de 3 y hasta todo el equipo programando juntos. O sea, al final es el pairing, pero llevado al extremo. O sea, a tope. Entonces ahí es eso, todo el equipo trabajando sobre el mismo problema. Y sobre todo ahí la idea es pues tener diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, no ya solamente somos 2 backends haciendo una tarea de backend, sino, oye, estando todo el equipo en el que también hay backends, hay frontends, hay testers, hay tal, pues podemos, mientras estamos programando, tener una conversación sobre, oye, ¿y esto cómo lo vamos a testear? Oye, ¿y el contrato de la API cómo lo hacemos? Oye, ¿ponemos este campo así o así de otra manera? Sí. Ah, vale, lo ponemos así, ¿no? Pues voy y lo cambio yo en el backend en un segundito, tal. Entonces... es una dinámica mucho más viva, mucho más, más ágil, ¿no? Sí.
Y no puede pasar que esto yo creo que es muy, además muy español, lo típico de, por ejemplo, cuando hay una obra, que hay uno haciendo una cosa y los Y el demás resto están miran. mirando. No es algo que pueda pasar también en esto del mob programming, porque al final, si hay muchas personas, tú como que, bueno, según, ¿no? Según como seas, es como que relegas un poco tu responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, me parece bien, tal. No sé si me explico. Es decir, que cuando hay muchas Sí. personas, también hay muchas veces que muchos llevan la voz cantante y a lo mejor otros no lo llevan tanto y a lo mejor también pueden aportar bastante. O sea, eso también creo que es importante. Lo es, lo es. Y de hecho hay técnicas para que esto no pase o pase menos, como pueden ser bueno, o sea, a nivel de pairing también puede pasar, ¿no? Que pues al final la estampa del senior se pone los cascos y se pone a programar y el junior se pone al lado en plan de Sí. no puedo hablar contigo si tienes los cascos puestos y está haciendo pairing, ¿no? No está haciendo pairing. Entonces, una forma de evitar eso, el Strong Style Pairing, ¿no? Que es, oye, la persona que tiene la idea no puede tener el teclado para forzar a que esa conversación ocurra. Y luego hay otra fórmula que es muy interesante, que es simplemente rotar esos roles. Sí, eso me parece Cada bien. cierto Porque tiempo, ¿no? Entonces, si no es eso, es me quedo con mirando ahí como si fuera una obra. Venga, ok, bueno, sí, todo ok. Eso es lo que yo le veo al mob programming. Pero claro, si vas rotando y vas claro. como diciendo, vale, venga, ¿tú qué harías? Vale, yo haría no sé qué. ¿Tú qué harías? ¿Sabes? Como que no, ¿sabes? Que todos participen, obligar a que todo el mundo participe. Además, te obliga a estar pendiente porque en algún momento te va a tocar. Y, o sea, tampoco se trata de que Sí, no, eso es un cuando examen, cuando te toque a ti te hagas todo lo que ha hecho los que estaban programando antes y dices, pues ahora voy a meter yo mi idea aquí y vamos a hacerlo como yo quiero. Claro. No, justamente al contrario, lo que buscamos Aportar. es una continuidad, o sea, que construyamos sobre la misma idea, a lo mejor pues con matices distintos, ¿ok? Pero que le demos continuidad a esa idea. Entonces eso te obliga a estar pendiente, incluso cuando no es tu turno, y a aportar y tal. Aún así es una dinámica que es un poquito más relajada que el pairing, ¿vale? Porque el pairing es verdad que es mucho más intensiva, porque tienes un rol activo en todo momento. O sea, en todo momento o tienes el teclado o estás navegando la sesión y estás con la idea en la cabeza y tienes que tal. Entonces, el pairing es muy, muy cansado. El mob es un poquito más relajado, porque cuando no te toca, pues simplemente puedes estar pues, adoptando un rol un poquito más pasivo, siguiendo la sesión. Y si tienes algo que aportar, lo aportas, y si no, tal. Pues eso, que lo que buscamos evitar también es que no. Que no se monopolice, ¿no? Digamos. Efectivamente. O sea, decía que el mob es un poquito más relajado porque en el tiempo en el que no tomas un rol activo, pues puedes tener también puedes ir pensando. puedes ir pensando, exactamente. Que tampoco significa que luego te pongas a mirar el correo y tal, o que tengas un pie en la sesión y otro pie fuera, ¿no? O sea, al final, si no vas a estar en la sesión o ves que no estás aportando, lo mejor es ser transparente, decir, chicos, que no estoy aportando, me bajo, voy a hacer otra cosa, me reengancho luego o lo que sea. Vale, sí, eso está bien, sí. Y una cosa muy interesante también del mob programming, que además esto es totalmente contraintuitivo y la mayoría de la gente, sobre todo a los managers, les pone muy nervioso, que es como, oye, si ya el pairing les pone nervioso el hecho de que haya dos personas trabajando en un solo problema, imagínate que todo el equipo esté trabajando sobre el mismo problema. Es como, eso no es un mal uso es de como nuestra gente, ¿no? estamos gastando dinero en esto. Podríamos estar haciendo 5 features si estamos haciendo una nada más, joder. Entonces, claro, eso aquí a nivel de manager, eso no le gustará mucho. los pone muy nerviosos. Entonces, aquí entra al juego otros fenómenos que son, por ejemplo, los cambios de contexto. Entonces, claro, cuando tú trabajas solo, o sea, tú trabajas en un equipo, al final el proceso del equipo involucra ciertos puntos de contacto con otros miembros. Pues, oye, tengo que hacer una code review, o vamos a integrar, vamos a sincronizarnos para hacer una release, vamos a simplemente hacer preguntas sobre que, oye, esto no lo entiendo, me puedes ayudar y tal. Entonces, al final, cada uno de esos puntos de contacto son cambios de contexto. Y tú estarás de acuerdo conmigo, que somos desarrolladores, en que no hay cosa que fastidie más a la productividad de un desarrollador que es que te saquen de la zona, Sí. ¿no? El de, oye, yo estoy súper enchufado haciendo lo que estamos haciendo y es como y viene alguien y me interrumpe. Claro. Entonces, no sé si por dónde leí que estaba estimado el coste de volver a la zona, estaba estimado después de una interrupción en 15 o 20 minutos o una cosa así. Entonces, imagínate.
Claro. Imagínate. Sí, además que estás Pues claro, ahí enfocado en un problema, te interrumpen y es, vale, ¿por dónde iba? Y ya tienes que claro. volver otra vez a enganchar. Entonces, en una sesión de mock programming, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque como todo el grupo está trabajando sobre el mismo problema, pues para empezar no vamos a tener Sí, interrupciones de se fuera reparte de, oye, que mucho estoy también. trabajando en esto y Sí, sí, tal. porque No, porque estamos aquí estamos todos todos, no te trabajando lo podemos mismo. interrumpir. Estamos todos, exactamente. Entonces, y luego que si, por lo que sea, oye, una persona se tiene que ir, se tiene que descolgar de la sesión, oye, pues, pues yo qué sé, tiene que ir a recoger al niño al cole, ¿vale? No pasa nada porque el resto del grupo sigue trabajando en el mismo problema. Entonces, al final, vale, a lo mejor no sacamos tantísimas features en el mismo tiempo, pero vamos a tardar mucho menos en sacar la funcionalidad en la que estamos y luego pasamos a la siguiente y luego pasamos a la siguiente y luego pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, como que vamos, un concepto que se llama Single Piece Flow, ¿no? Que básicamente es que un concepto que viene del Lean Manufacturing, ¿no? Y que está probado en entornos en la industria que funciona, ¿no? Entonces, y que aumenta, no necesariamente que bueno, que también, ¿no? O sea, hay estudios que sí que lo demuestran, que aumenta la productividad y sobre todo el flujo del equipo, ¿no? Que es un concepto mucho más importante que otra cosa, que al final se trata de, oye, a lo mejor no sacamos más funcionalidades en términos netos, ¿vale? Pero el trabajo que estamos haciendo lo vamos a poder sacar antes y por tanto va a poder tener un mayor impacto y va a tener una calidad mucho mayor, ¿vale? Entonces, bueno, al final es como todo, ¿no? Depende también del contexto, porque hay contextos en los que evidentemente un mob programming pues no, o un pair programming tampoco tiene mucho Sí, a ver, sentido, ¿no? esto es un poco como todo, es decir, hay que saberlo Una usar herramienta. cuando, exacto, cuando se necesita, es decir, pues una cosa a lo mejor que se necesite mucha involucración del equipo, pues a lo mejor sí puede ser interesante, pero si es que a lo mejor es algo que diga, mira, esto lo vamos a hacer por separado y luego lo vemos tranquilamente. Es decir, es como todo, es como lo del Solid, es como lo del TDD, es decir, al final hay que saber cuándo utilizarlo. Siempre está bien, es decir, saber decir, mira, tenemos esta herramienta, pero hay que saber cómo utilizarlo. Claro. Yo pienso eso. Y sobre todo, yo cuando hago coaching con los equipos, con este tema de prácticas, con el pairing, con el mob y todo eso, de hecho es de las primeras prácticas que normalmente intento meter, porque solucionan un montón de cosas, un montón de problemas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, al principio es normal que la gente, bueno, o sea, que la gente sea un poquito reacia porque, o sea, para empezar es un cambio en la forma de trabajar y luego, como todavía no han aprendido a trabajar de esa manera, Sí, es como muy. pues Te es desconectas, mucho ¿no? más ineficiente, ¿no? O sea, Claro, es claro. como cuando empiezas a aprender TDD, es más ineficiente al principio y gastas muchísimo más tiempo, ¿no? Claro. Necesitas tiempo para realmente o sea, aprender a funcionar bien de esa manera. Una cosa es aprender, por ejemplo, al principio hacemos mucho MOV para formación, ¿vale? Y al final cada vez va derivando esa dinámica a MOV para ser productivos, ¿vale? Y para maximizar el flow del equipo. ¿Y esto no Entonces, sería claro, también un poco cultura? Es por decir, supuesto, claro. aprender cultura de este demo programming como tal. Es decir, que tener esa cultura, porque si al final tú, por ejemplo, hay dos que les gusta mucho el demo programming y otros dos que dicen, pues que mira, yo prefiero hacerlo solo. Entonces, al final también puede chocar un poco, ¿no? Pero bueno, al final ahí pues, llegar a un acuerdo, ¿no? Y establecer acuerdos de equipo y acordar, negociar cómo queremos trabajar, ¿no? Todo se tiene que hablar. Eso está claro. Todo se tiene que hablar, sí, sí. ¿Qué hábitos, como tal, podemos nosotros hacer para mejorar nuestra productividad? Uno ya lo habíamos comentado, que era el tema de explotar el IDE, ¿no? Por ejemplo. De no solo instalar los 4 plugins, sino decir, pues yo que sé, el tema de atajo, lo de refactoring, más historias, ¿no? Que hay muchas historias que no conocemos. ¿Qué más hábitos? Pero bueno, esto yo creo que es más que a nivel técnico, es decir, hábitos nuestros, ¿no? De persona, ¿no? ¿Qué hábitos podemos mejorar para nuestra productividad? Claro, aquí depende de lo que definas como productividad, porque ¿cómo se mide la productividad de un programador? ¿Es el número de líneas de código que sacas? Sí, ¿O es el al impacto kilo, que ¿no? tienes Como en decían. claro, el programador, el peso, ¿no? Las cárnicas. Sí. ¿Es eso o es maximizar el impacto que tienes con el trabajo que haces? Entonces,
no significa, dicho así, a lo mejor puedas entender que lo importante es la segunda. No, las dos son importantes, ¿no? O sea, al final, y en diferentes momentos de tu carrera, es más importante una cosa que otra. Al principio, o sea, tú, por ejemplo, no puedes... Yo una de las cosas que intento poner el foco al principio, incluso antes que en el PER y en el Mob Programming, cuando trabajo Sí. individualmente con la gente, es en el tema de la productividad neta escribiendo código, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú luego, o sea, no hay cosa que corte más el flow de una sesión de pairing que una persona esté programando y que al final le dé una tecla cada 5 segundos y luego otra. Y luego, ay, que me he equivocado con las llaves, esto era un corchete y no era una llave. ¿Llave qué es? ¿La que tiene el simbolito aquí o es el así redondita? Ostras. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos unos mínimos, aunque sea para funcionar dentro del equipo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si se corta, o sea, lo que buscamos cuando empezamos a colaborar de esa manera en sesiones de pairing y de mob es para que no se corte el flow y esas sesiones puedan ser productivas, que sean ágiles, porque al final lo que buscamos es justamente que en ese tipo de sesiones es elevar el nivel de la conversación y el nivel de abstracción de esa colaboración, todo lo que podamos. Que no tengamos que estar hablando de que si estándar de código, que si llaves o espacios, que si ahora usa el shortcut de no sé qué, o no, es rename es F6, formatear el código es control no sé qué, no sé cuánto. No, esto aprendámoslo de base, ¿vale? Tanto si estamos trabajando solos como para que cuando trabajemos en equipo, para que cuando trabajemos en equipo podamos tener la cabeza libre para hablar de lo importante que es, oye, aquí aplicamos un patrón tal o aplicamos un patrón tal. Oye, este test lo hacemos así o lo hacemos así. Esta funcionalidad tal, implementamos este caso, cosas importantes, ¿vale? Claro. O dudas del dominio. Oye, esto no tenemos muy claro cómo hay que hacerlo. Ah, vale, pues vamos a llamar al Product Manager que nos solucione este test y que la sesión que sea fluya útil. en esos términos, ¿vale? No en términos de... Porque claro, si de repente estamos hablando del producto y tenemos que parar porque ahora llaves o espacios o no sé qué tal y cual y nos esperamos 10 minutos, pues al final es como cuando te interrumpen y se te corta el flow, ¿no? Pues se corta el flow completamente, te sacan de la zona y ahí es donde realmente se pierde la productividad. Y luego otra cosa más que también lo leí en tu blog, que me parece interesante. Claro, en muchas empresas una cosa que pasa es que, por ejemplo, pues cada uno está dedicado a una cosa. Pues vamos a ponerlo muy simple, es decir, pues la parte front, vamos a decir uno de front, otro de backend y un DevOps y cosas así, ¿no? Es decir, cada uno su rol. Claro, ¿qué pasa? Que la gente pues tiene su vida, obviamente, los programadores, incluso los programadores tenemos vida. ¿Y qué pasa? Pues que a veces la gente se va de vacaciones. Entonces, por ejemplo, el frontend se va de vacaciones. Y muchas veces lo que pasa, ¿no? Es como que, digamos, nos intentamos sustituir, ¿no? Venga, bueno, esto qué fácil lo puedo hacer yo, venga, a ver, ¿qué se puede hacer cuando uno que sabe de una tecnología, pues no está? ¿Qué podemos hacer ahí? Lo ideal es evitar que esa situación pase, pero no previendo a la gente que se vaya de vacaciones, ¿no? Ni mucho menos. Sino, oye, busquemos la forma de compartir ese conocimiento entre todo el equipo, ¿no? Para que no ocurra lo que se conoce como el boost factor de uno, ¿no? Oye, dicho así un poco agresivo, pero básicamente es que hay una persona que solo sabe eso y que si la atropella un autobús, pues entonces estamos jodidos, ¿no? Entonces, que eso no ocurra, ¿no? Que si atropellan a alguien, que el equipo no se muera. Exacto. Está feo decirlo así, pero... Sí, está feo, bueno, pero viene de ahí el pero sí, término boost factor, es viene de ahí para entendible, que... es entendible. Nunca lo había escuchado así, pero oye, sí, también. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer eso? Pues estableciendo dinámicas de compartir conocimiento, dinámicas pues para aprender, o sea, evitar los silos de conocimiento, tanto a nivel de dominio como a nivel de tecnología, ¿no? O sea, que, oye, si somos roles de un backend, un frontend y un tal, no sé qué, pues intentar que poco a poco esos roles vayan evolucionando a un perfil más en T, como hablábamos antes, ¿no? En el que, vale, a lo mejor tenemos cada uno nuestra área de expertise, pero tenemos conocimiento suficiente a nivel transversal como para poder salvar la papeleta en el caso de que tal. Y luego a nivel de
este conocimiento del propio proyecto, del dominio y tal, pues una cosa que ayuda mucho es justamente el pair programming y el mob programming, ¿no? Para compartir conocimiento, porque así evitamos el fenómeno este que ocurre en muchos sitios, que es, vale, el servicio este es el código de fulanito y cuando hay que tocarlo siempre lo toca fulanito. Exacto. ¿Vale? Eso es una cosa que pasa Pues, mucho, de que siempre es, no, pero es que esto lo ha hecho tal. Incluso hablo de, por ejemplo, en frontend, equipos de frontend, decir, no, pero es que esto él ha hecho tal, pues que lo toque él. Ya, pero que tú también tienes que tocarlo. Quiero decir que al final es todo el equipo. Que es que no es que esto tiene mi nombre, que es todo el equipo. Efectivamente. Entonces ahí, por ejemplo, eso, el pairing viene muy bien para compartir ese conocimiento y justamente pues ahí, de hecho, hacerlo de una forma muy específica, que es quien tiene el conocimiento navega y la otra persona que está aprendiendo tiene el teclado y así se habitúa a bueno, pues ir navegando por el proyecto, ir conociendo las distintas partes del código y tal. Y es una forma muy interesante. Luego, pero eso también es la mentalidad, porque hay gente que, por ejemplo, yo que sé, que es de backend y dice, oye, que yo no toco frontend ni con un palo. ¿Sabes? Que hay gente, es decir, que no digo que todo el mundo, pero que hay gente que dice, oye, no, pero es que yo de esto no tengo ni idea y ni quiero aprender. Que ese es otro, que eso yo lo veo más problema. Que dices, bueno, yo que sé, hay veces que dices, yo por ejemplo, a nivel de back, no es mi gran fuerte, es decir, mi fuerte es frontend, pero soy capaz de tocar backend. Entonces, claro, yo tengo esa, digamos, de decir, vale, no tengo ningún problema en tocar. Lo puedo hacer mejor o peor, pero lo voy a tocar. Pero hay gente que ni siquiera quiere hacer eso. Que a lo mejor es capaz, ojo. Pero es una cuestión totalmente cultural al final, ¿no? Claro. Y bueno, y también, pues, oye, por suerte, pues hay managers que es su trabajo, entre otras cosas, pues gestionar este tipo de situaciones también. Sí. ¿No? Oye, si hay una situación en la que no hay un encaje cultural dentro del equipo, hay una fricción de este tipo, pues trabajar con esa persona para gestionarlo. Eso ya es una cosa muy específica porque hay 1000 situaciones por las que eso se puede dar, ¿no? Y muchas veces a lo mejor pues, son temas personales, bloqueos personales o creencias o simplemente va en la personalidad de la gente de, oye, a mí me gusta trabajar solo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que aprender a trabajar alrededor de esto o a lo mejor en este equipo no encajas y encajas en otro. Sí. No sé, eso cada caso se gestiona de una manera. También, que esto ya lo hemos estado comentando, pero me gustaría profundizarlo, y es el tema de, pues todo esto que estamos viendo, el tema de las buenas prácticas. ¿Cuándo deberíamos nosotros como programadores empezar a practicarlas? Es decir, tú decías antes desde el principio, ¿no? Pero cuando hablamos desde el principio, estamos hablando, imagínate que entra una persona y vamos a decir que tiene muy poco nivel de programación. Cuando te digo poco es, no te voy a decir nulo, pero muy poco, ¿vale? Que ha hecho los típicos 4 holamundos y poco más, ¿no? Entonces, ahí ya sería bueno empezar a meter todas estas buenas prácticas, o es mejor decirle, mira, vamos a darle un poquito de margen, que aprenda a programar como tal, un poco que se sienta cómodo a nivel técnico, y luego ya le vamos metiendo esas buenas prácticas. ¿Eso cómo lo ves tú? Vale. Yo te puedo decir por experiencia, porque, o sea, yo no tengo experiencia de haber intentado inculcar buenas prácticas a gente que no tenga ya un conocimiento básico. Lo mínimo que sabía la gente con la que he trabajado es, oye, conozco un stack tecnológico, un lenguaje de programación y más o menos lo domino. O sea, sé capaz de defenderme, sé capaz de hacer una aplicación que las cosas... Sé capaz de hacer código que funcione. Sí, que ya se siente cómodo, ¿vale? A nivel técnico. Efectivamente, se siente... El plano técnico ya deja de ser un problema. Entonces aquí yo creo que es el momento ideal en el que empezar, porque todavía pues no tienen todavía una forma muy específica de trabajar, no están tan sesgados a trabajar de una forma concreta, sino que pues es todo por un mundo por descubrir, ¿no? Entonces, para evitar ese desaprender, ¿no? Que decíamos. Claro, porque justamente lo que pasa, mientras más tiempo tardes a partir de aquí en empezar a aprender las buenas prácticas, pues más vicios tienes, que son cosas que muchas veces tienes que desaprender, ¿no? Entonces, desaprender cuesta mucho más que aprender. En este caso, que no es imposible tampoco, o sea, yo igual he trabajado con gente que igual tiene 6 meses de experiencia y que a lo mejor pues recién de un bootcamp de 3 meses, los típicos perfiles que ahora salen de un bootcamp, los contratan y a lo mejor pues después de 3 meses se han dado un poquillo la hostia en la empresa y buscan algo más. Entonces con este tipo de perfil a lo mejor son con los que menos experiencia tienen de los que he trabajado, pero también he trabajado con gente que tiene 25 o 30 años de experiencia.
Por ejemplo, ahora estoy haciendo un bootcamp en una empresa en la que estoy eso con gente que trabaja con COBOL desde hace más de 20 años, la mayoría. Claro. Y estamos viendo TDD. Ponte a hacer Entonces, Solid con COBOL. pues te sorprendería. Claro, Sí. ahí es más un trabajo de porque ya traen, o sea, traen muchísimos conceptos, traen muchos tiros pegados al final Sí. y hay cosas que no hay que trabajarlas. Y hay que trabajar otras cosas. Bueno, pues eso sí, por eso. Es que yo, en mi opinión, que ya te digo, que esto es una opinión simplemente. Claro, yo cuando veo a alguien que no tiene mucho conocimiento, porque claro, si ya, como dices tú, ¿no? Que te viene ya, pues que se es cómodo el programar y tal, pues yo sí le vería bien lo de meter las buenas prácticas, pero yo, por ejemplo, en donde estaba yo, en una empresa, claro, como era muy de industria, la gente que metían con conocimientos de industria, es decir, metían a estudiantes de industriales. Pero no tenían Claro. tanto conocimiento de programar, tenían muy poco. A lo mejor habían hecho no sé, algún programita en Python, así muy pequeñito, pero no tienen esa habilidad, ¿no? Entonces, claro, yo sí les veo bien te dejo un poquito de margen, de venga, programa un poquito, aunque sin buenas prácticas, simplemente, oye, siéntete libre. Y Claro. ya cuando te sientas un poquito más cómodo, es decir, no te digo tampoco coger todo lo malo, pero por lo menos ya que sepan manejarse, que no sea un problema el buenas prácticas y luego la parte técnica. No sé si me explico. Es decir, Totalmente. que luego ya sea simplemente centrarse en esa parte de buenas prácticas. Decir, vale, pues mira, ya sabemos esto y luego, pues sí, obviamente, porque es imposible saberlo ya todo a nivel técnico, pero irlo mejorando, ¿no? Pero por lo menos cuando hablo desde el principio me refiero a gente que no sabe nada. Es decir, Claro, no, ahí ahí no ya creo que por tenga eso. mucho Pero sentido. bueno, Eso eso ya... es complicado de calibrar, ¿eh? También Sí, sí. porque yo, por ejemplo, tengo alumnos que también han llegado al extremo de, o sea, a lo mejor, o sea, salen de su formación, a lo mejor están 2, 4 años trabajando pues, en empresas que no se hacen las cosas del todo bien, trabajando de aquella manera, tal, y se queman, ¿vale? Claro. Entonces, igual, que a lo mejor no sé hasta qué punto es condición necesaria el llegar a quemarte o casi a quemarte para que luego veas con otros ojos este tipo de prácticas o veas por lo menos la motivación y la necesidad. No sé hasta qué punto es... Yo quiero creer que no es necesario, pero igual sí, no lo sé. Pero es jodido porque eso, he trabajado con gente que ha pasado por este punto, he trabajado con gente que no ha llegado a ese punto y que le ha funcionado, bueno, han funcionado. O sea, evidentemente, la persona que sabe lo que es trabajar con código basura, con código de mierda, lo coge con otras ganas, también, Claro, te lo claro, digo. también. Eso es verdad. Como yo ahí no quiero volver. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si quieres tú comentar algo ahí que se nos haya quedado en el tintero o Sí, yo creo que hemos hablado de un montón hemos de hablado cosas. bastantes cosas. Entonces, sí, sí. Así que Sí, bueno, sí. lo vamos a dejar aquí. Antes de nada, una cosa que me gusta mucho en el tema de las entrevistas es que me digáis a alguien que os gustaría traer aquí, aquí al canal. Puede ser un perfil técnico, puede ser un perfil no técnico, pero al final que sea relacionado con el tema de la tecnología. ¿A ti qué se te ocurre? ¡Ostras! Pues no sabría decirte. No sabría decirte ahora mismo. Pero así, bueno, relacionado con este tema de las buenas prácticas y tal, igual luego me tira Viz porque lo haya dicho sin pedirme nada, pero hay un tipo que además es CTO de una de las empresas de uno de mis clientes, que es Modesto San Juan, que ese tío, o sea, es un crack. O sea, creo que tiene la cabeza muy lúcida sobre todo este tipo de temas. Y aparte tiene muchos tiros pegados, muchos más que yo. Y hablar con él siempre es un. Siempre es un. Bueno, es Placer, ¿no? inspirador, ¿no? Sí, vale. Pues mola, Pues mola. me lo voy a apuntar Ujú, y oye, yo digo, yo siempre me voy apuntando temas ujú, y si surgen y sale, pues mira, perfecto, ujú. maravilla. Él además Bueno, tiene una charla que sí, habla sobre el antidogma, el que antidogma, igual mira, ves ahí. si te Eso mola el tema es de del los míos. dogmatismo y tal, Es de los te míos. molará hablar con él. Este Sí, me lo sí. voy a traer. Este es de los míos. Yo soy muy pesado, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Pedro, por compartir tu tiempo aquí en el Muchas gracias, canal. gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí y nada más. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chau.